doing? La pregunta what do you do es una manera muy común de preguntarle a la otra persona a qué se dedica. Si trabaja o si estudia. Hey, Eric, te veo amigo, te veo en el chat. Eric, gracias por compartir el live. Las mejores para el mejor profe de TikTok, Eric. I study photography. Ok, ahí hay buenas respuestas. Entonces miren que la respuesta es fácil. Siempre utilizamos el pronombre, siempre un verbo y después pues lo que estudiamos, ¿cierto? I study. Hay un estudiante desde Taiwán. Wow. Increíble. ¿Estás nervioso allá en Taiwán? Yo estaría nervioso hasta la chimba, pero bueno. I'm not studying, I'm working for now. Mando, súper bien. Cuidado con ese verbo. Dice starting, que es como empezando. Tenías que decir studying. I am an engineering student. Edward, esa respuesta también está correcta. Listo, miren, esa respuesta también está correcta. I am an engineering student. Soy un estudiante de ingeniería, ¿cierto? Digamos que no responde utilizando el mismo verbo de la pregunta, pero responde la pregunta. Eso puede pasar. La manera como nunca se van a equivocar es si ustedes responden con las mismas palabras que utilizaron la pregunta. Si ustedes responden así, nunca se van a equivocar. I work in a clothing. Trabajas en una clothing. ¿Qué es una clothing? Como una ropa. Donde venden ropa o donde hacen ropa. My headphones just gave out at the gym and everyone was listening to the class during my set. All right. There we go. I hope there are some people learning English in your gym, man. Awesome. Hey, Eric. Thank you for being here, man. Ok. Continuamos con más preguntas comunes. A no ser que tengan preguntas acá. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que he dicho hasta el momento? ¿Se entiende? Gracias por el follow a Wendy, a Ramiro, a Johan. I study English with Teacher Drew. Excellent, man. Yes. Muy bien, entonces continuamos mirando más preguntitas comunes. Más preguntitas comunes. Vamos con esta. Where are you from? Esta usa el verbo to be. Recuerden, una vez más se los voy a repetir. Cuando utilicen el verbo to be en la pregunta, no utilicen el verbo auxiliar. Listo. Where are you from? Es de donde eres. I'm from Colombia, en mi caso. Do you teach Spanish too? I have taught Spanish. It's not my forte, but I can teach it, yeah. El teacher favorito de mi niño de 3 años. Eric es el mejor. Es que definitivamente. I am from Colombia. I'm from Colombia. Tenemos muchos colombianos acá. Un saludo a los colombianos, a mis paisanos, a mis compatriotas. I'm from Ecuador. I'm from Peru. I'm from Ecuador. I'm from Mexico, but I'm... Mandos. Recuerda que cuando pones un verbo, esto lo vamos a ver después, pero cuando pones un verbo, después del verbo to be, lo tienes que poner con ing. I'm living in the United States. Muy bien. Y una más. Acá hay pura gente latina, me gustan mis latinos. When do you eat dinner? When do you eat dinner? Eso es cuando comes la cena, ¿cierto? ¿Cuándo comes la cena? I eat dinner at 7 p.m. Yo como la cena a las 7. Un saludo de Oaxaca. Ah, no, que es de Oaxaca. I'm from Oaxaca, Mexico, dice Mario. I'm from Medellín, Colombia. Los mejores, los paisas. I eat dinner at 8. I eat dinner at 19:30. Eat dinner. Cuidado. Cuidado. Si utilizamos el verbo to be, acá está el verbo to be. Si utilizamos el verbo to be, hay que ponerle ing al verbo. Es decir, si la pregunta no tiene el verbo to be por ningún lado, no lo utilicen en la respuesta. ¿Cierto? No es tan común. No es tan común. Entonces acá simplemente vamos a contestar así. I eat dinner at 7 p.m. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el verbo to be se utiliza para tiempos continuos. Cuando estamos utilizando el verbo to be con otro verbo, es un tiempo continuo y comunica otra cosa, que lo vamos a aprender también acá. ¿Cierto? También lo vamos a aprender acá. Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? Alguien bien observador que me lo diga.
¿Qué tienen en común todas estas preguntas? What is your name? Where do you work? Where do you study? Where are you from? Where do you eat? Dinner. Yo seré su traductora. El do, el ing, pero esa no tiene do. Esa no tiene do. What is your name? No tiene do. Son preguntas WH, es decir, preguntas de más información. Listo. Todas las preguntas comienzan con una palabra que contiene las letras WH. Sí, okay. What, where, where, when. ¿Cierto? Mientras que vamos a hacer un pequeño recorderis de las preguntas de sí o no. ¿Sí, okay? También preguntas ahí como rápidas, como sencillas. Sigamos acá, ¿por qué no? Sigamos acá. Las siguientes preguntas se contestan con sí o no, aunque ustedes saben lo que yo opino de contestar con una palabra. Me parece que no ayuda al aprendizaje. Teacher, wanna grab dinner? When? We could grab dinner sometime, if you live in Medellin. Okay, do you like fish? Las respuestas a estas preguntas hay varias. Ustedes pueden contestar esas respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. También pueden contestar repitiendo toda la frase, que es mi recomendación si ustedes quieren aprender inglés. Yes, I like fish, or no, I don't like fish. A mí me gustan más estos dos tipos de respuestas porque sin saberlo ustedes están practicando otro verbo nuevo, vocabulario, ¿cierto? Entonces me parece mejor contestar de esa manera. Yes, I do. I like ceviche. Ceviche is great. Ceviche is really good, actually. Ceviche is really good. I like it too. Okay, let's continue. More questions. Un dato curioso con la palabra fish. La palabra fish es una palabra rara porque no se pluraliza cuando estamos hablando del mismo pez, ¿cierto? Esto es algo raro que tiene el inglés. Se los voy a mostrar ahí rapidito. La palabra fish, si estamos hablando del mismo pez, ¿cierto? Hay como 20 peces en esa pecera, ¿cierto? Hay 20 peces en esa pecera. There are 20 fish in that fishing bowl, ¿cierto? Or in that fish tank. La palabra fish no se pluraliza, a no ser que estemos hablando de varias especies de peces. En ese caso, ahí sí decimos fishes. Como, there are 20 kinds of fishes in that fish tank. Pero si estamos hablando de un pescado o de la carne del pescado, nunca se pluraliza. ¿Listo? Lionfish. Lionfish is an invasive species, right? We need to get rid of those fish. They're pretty invasive. So if you see one, get rid of it. Hi teacher, I am with you since Chicago. Héctor, ahí tienes que decir from Chicago, porque since es para tiempos. Es decir, estoy contigo desde que empezaste a dar clase, por ejemplo. I'm with you since you started to teach. That would be a better answer. Muy bien, continuamos con nuestra pregunta de sí o no. Are you a student? Contésteme en los comentarios. Are you a student? Muchas gracias a Angie, a Luis Carlos, a Ramiro por incitarlos a dar like y a Lili por dar 30,000 likes. Un día Lili dio 30,000 likes. Pueden creerlo, sola. Ahí está Davor en los comentarios. Davor, ¿qué hora es en Madrid, España? Veo que allá abandonaste tu clan de Clash Royale. Davor es poco leal a sus clanes de Clash Royale. Ya se metió a otro clan español. Respeta tu clan. Yes, I am. Or no, I am not. Yes, I'm a student of Teacher Drew. Yes, I am a student. Yes, I am English student. Vamos a coger solo esa para hacer una pequeña corrección. En inglés siempre es necesario, cuando estamos mencionando una cosa singular, como solo es un estudiante, yo soy solo una persona, tenemos que incluir este artículo. Siempre es muy necesario. Listo. En español podemos decir soy estudiante de inglés, sin decir soy un estudiante de inglés. En inglés siempre es necesario incluir este artículo.
I am a English student. I am an English student. ¿Qué me pasó ahí? An English student, porque esto comienza por un sonido vocálico. ¿Qué días son los live? De lunes a viernes a las 12 hora colombiana. Muy bien. Are you, Tonasolano también, are you a student? No se te olvide poner esta palabrita, es muy importante. Are you a student? Yes, I am. Yes, I am an English student. Teacher, ¿cómo me puedo aprender los tiempos y los verbos en esos tiempos rápidos? ¿Cómo así que tiempos rápidos? No entendí esa pregunta. No entendí esa pregunta. Do you live in Madrid? Siguiente pregunta. ¿Tú vives en Madrid? Do you live in Madrid? No puedo decir que no estudio, sino que trabajo. Claro que sí, mira. Simplemente tienes que utilizar una frase negativa. Llegas y dices, pero ¿por qué no se quita el tan raro? I don't study. Llegas y dices, I don't study. Y haces un punto y pones otra frase y ya. Yo no, I don't study, I work. Do you live in Madrid? Muy bien. Hay un error de clave. Clave, píllala acá. Miren esa respuesta de clave. Mira que en la pregunta clave no está el verbo to be. Entonces, ¿por qué lo estás utilizando? En la pregunta no aparece este verbo ni este verbo. ¿Cuáles son los verbos en presente del verbo to be? Recuerden las conjugaciones. To be en presente son am, is, are. Si tú no lo ves en la pregunta, acá en esta pregunta no aparece ninguno de esos verbos. Entonces no lo utilices en la respuesta. ¿Listo? Aquí no tenemos que utilizar el verbo to be, solo tenemos que utilizar el verbo vivir. ¿Qué quiere decir no vivo? Ahí utilizamos este verbo auxiliar. I don't live in Madrid. ¿Listo? Les voy a repetir eso. Si el verbo to be no aparece en la pregunta, por favor no lo utilicen en la respuesta. ¿Ok? No, I don't. I live in Chile. Oriel, súper bien. Por aquí dice Shakira. Yes, I live in Madrid. Shakira, ya es hora de abandonar España. Ya no hay nada para ti allá. No, I don't live in Madrid. I live in Las Vegas. Okay, nice. Cuando usamos el do como auxiliar, ¿qué tiempo verbal es? Se llama presente simple. Presente simple, buena pregunta. Are you Cuban? Are you Cuban? Are you Cuban? ¿Eres cubano? Are you Cuban? Miren que ahí aparece el verbo to be. Entonces, si aparece el verbo to be, contestamos con el verbo to be. Por ejemplo, ahí lo dijo Varillas, Jessica. No, I am not. Súper bien, buena respuesta. Ups. No, I am not Cuban. No, I am not. No, I'm not. Ahí lo dijo súper bien Adam. I am not Cuban. I am Puerto Rican. Eso es una manera muy buena de practicar. Cuando uno dice que no y corrige. No, no soy cubano, soy peruano. I'm not Cuban, I'm Peruvian. Excellent, Matthew, good. No, I'm Mexican. Es correcto, correcto. Claro que sí, Gloria, correcto. No, I'm not Cuban, I am from Guatemala. Excelente. Muy bien. Última y continuamos. Do you live in a house? Do you live in a house? ¿Tú vives en una casa? Do you live in a house? No, I don't live in Madrid. I live in. No se te olvida poner ese in. Es importante. I live in Dominican Republic. No, I am not. I am Chilean. Yes, I do. Yes, I do. Una respuesta corta, buena. Pero recuerden que me gustan más las respuestas largas. Las respuestas. Las respuestas. No, I don't. I live in an apartment. Esta está buena. No, I don't. No, yo no vivo en una casa. Yo vivo en un apartamento. No, I don't. I live in an apartment.
Yes, I live in a house in Myrtle Beach, South Carolina. Okay, Danny, amazing. Good. Entonces, una vez más, miren, ¿qué tienen en común todas estas preguntas de sí o no? ¿Qué tienen en común estas preguntas de sí o no? Alguien que me diga ahí, alguien bien perspicaz, alguien bien observador. ¿Qué tienen en común esas preguntas que se responden con sí o no? Se contestan con el verbo to be, pero esta no está con el verbo to be en ningún lado. El do, esta no tiene do. Están en presente, pero uno puede hacer preguntas de sí o no en cualquier tiempo verbal. Lo que tienen en común es que comienzan, digamos, fue una pregunta como un poco tricky. No me puedes gruñir. No me puedes gruñir, amigo, cálmate. No me puedes gruñir. Se contestan con sí o no. Esa es una de las cosas, pues. Pero cuando no utilizan el verbo to be, van a empezar con do o con does. ¿Listo? Y cuando sí utilizan el verbo to be, pues no utilizan do. Tengan eso presente. Cálmate. Cálmate, amigo. Ay. Uy. Me está mordiendo el perro los pies. Muy bien. ¿Cómo? Las preguntas de sí o no comienzan, bien sea por do o por does, aunque aquí no hicimos ninguna con does, o bueno, o no empiezan por WH. Buena esa. Níger Rojas. Buena esa. Buen detalle. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer una pregunta de más información con el verbo to be o con otro verbo? ¿Cómo saber cuándo hacen preguntas con el verbo to be y con el verbo do o does? Básicamente, memorizándose las palabras. O sea, si tú escuchas una de estas tres palabras, ahí está el verbo to be. Y si tú escuchas do o does, ahí está do o does. ¿Qué pasa? Do y does nunca jamás se combinan con el verbo to be. Déjenme repetirles eso. Do y does nunca aparecen con el verbo to be. Nunca. Nunca jamás. ¿Listo? Nunca jamás aparecen con el verbo to be. Ese es un error muy común. El verbo to be es una cosa y do y does es otra cosa. Y si soy yo quien pregunta, I don't get that question. Muy bien. Vamos a mirar la estructura de cómo hacer una pregunta con el verbo to be de más información. Por acá. ¿Qué hora es? Listo. Vamos bien de tiempo. Are the dog beating you? Adri. Como el perro es como, digamos que un animal, it, ¿cierto? No digamos, es un animal, pero es it. Tienes que decir, is your dog biting you? ¿Cuál es la diferencia del did? El did lo vamos a ver después. Están ansiosos de conocimiento, pero ese sentimiento es peligroso también. El did se utiliza para el pasado. No traten de aprender todo en un día. Que cuando ustedes consumen demasiada información, la información no tiene suficiente tiempo de imprimirse en su cerebro y se les olvida después. Entonces aprenden mucho, practican mucho, pero no recuerdan nada. Vamos por partes y les aseguro que es mucho mejor ir aprendiendo cositas, digamos que básicas, llamémosle básicas, pero aprendérselas bien, para no tener que llegar después a repasar y a corregir errores y a reaprender, que eso es horrible. O sea, yo escucho estudiantes avanzados cometiendo errores con el presente simple y yo así como, ¿por qué? ¿Por qué? No debería de estar cometiendo errores con eso. Muy bien. La estructura es la siguiente. Tenemos la palabra pregunta, WH question word. Tener buenas bases, exacto. La palabra, la conjugación del verbo to be, que en el presente tiene 3 conjugaciones. Y, ¿qué más necesitamos? No sé, digamos que el pronombre,
o la persona, ¿cierto? Listo, y ya el question mark. Entonces, no sé, pues repasemos otra vez las mismas preguntas. What is your name? Miren dónde aparece la respuesta a esta pregunta. My name is Andrés. Miren que en la información nueva, lo que está en negrilla es lo que está preguntando ese what. Teacher, when use if instead of yes. Este también es un tema avanzado. Bart Simpson. Eso es un tema que se utiliza con frases condicionales, que son frases compuestas de dos partes. También lo vamos a ver, te lo prometo. No sé, otra pregunta. When are you at home? When are you at home? Quitémosle esta negrilla. When are you at home? I am at home all day. I'm at home all day. Yo estoy todo el día en la casa. Nuevamente, miren dónde aparece esa información nueva. ¿Listo? Esperen, nieras. ¿Dónde aparece esa información nueva? Después del verbo. Después del verbo. When are you at home? Muy bien. Teacher, aquí en USA casi nadie dice how are you, sino de otra manera que no les entiendo. Ah, sí, es como en nuestros países. Muy pocas personas dicen ¿cómo estás? O al menos cuando hay confianza no dicen ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Sino que dicen, hey, ¿qué más? ¿Bien o no? O ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay para dañar? ¿Qué hay para echar? ¿Cierto? No dicen tanto ¿cómo estás? Hay otras maneras de preguntar ¿cómo estás? Como what's up? How are you doing? Or what's going on? Or what's up? Or sí, hay muchas otras maneras. What are you doing? All right. ¿Qué rollo? Sisas. Entonces les voy a poner acá unas pequeñas definiciones. Esto ustedes lo saben en inglés. Ya vamos a empezar a verlo en inglés. What's cracking? What's cracking? I've heard that a lot. What's cracking? Muy bien. What is for place? Como no sé, Medellín, the metro station, la estación del metro. Here, aquí, sí o qué. Teacher, it's correct. Say, I'm at home. I am at home at 6 p.m. Sí, Juan Pablo, es correcto decir at home. I'm at home at 6 p.m. Correcto. No hay ningún problema. How's it going? How's it going? How's it going? Es muy común, Jolie. How's it going? It's going all right. ¿Qué bola? ¿Dónde dicen qué bola? En Cuba. ¿Qué bola? ¿Será porque juegan tanto béisbol? ¿Que todo es una bola? ¿O qué? ¿Por qué dirán eso? Qué curioso. When es para tiempo, ¿cierto? When is for time. Ejemplos. In the morning. On... ¿Qué día es hoy? On Wednesday. ¿Qué más? Horas específicas. At 12 o'clock. Maybe. What's up, Buttercup? At, in, on me confunde. No te preocupes. Estas preposiciones confunden a todo el mundo. Y bueno, lo vamos a ir viendo por partes. Hay ciertos errores que de momento, si ustedes han seguido esta clase muy fielmente, no importa si los cometen. Si ustedes utilizan in donde debían usar on, es un error que no es grave y después lo vamos a corregir cuando estudiamos eso firmemente. Pero lo que sí les tiene que ir quedando muy claro es la posición de las palabras, la conjugación de los verbos, cuándo usar do, cuándo usar das, cuándo usar am, cuándo usar is, y no confundir esas cosas. Profe, ¿qué es what's popping? What's popping es como decir, es como decir ¿qué está estallando? ¿Qué es lo que pasa, chico? ¿Cierto? Es una manera informal
nuevamente de pregunta, ¿cómo estás? Es for a thing, es para una cosa, para una persona, para una acción, para muchas cosas. Entonces lo podemos usar con, no sé, con shalom, con el perro, con nadar. There you go. You're welcome, Andos. And thank you for the roses. Helen, un saludo para Helen, Colorado. Muy bien. Ahí tenemos 3 palabras preguntas que quiero que se aprendan hoy. Where, when y what. Where es dónde, when es cuándo y what es qué. O cuál, depende, ¿cierto? Por ahí había, sí, por ahí está el Artar, pero el Artar 2.0. Un saludo para el Artar 2.0. Good afternoon, teacher. Sorry, but in this hour it's difficult to assist to classes because my home's chores. Oh, don't worry, Titark. Thank you for leaving a message and stopping by. And which, and who, y esas otras, no se preocupen. Lo que les voy diciendo, vamos por partes. Esas otras se las mencioné ayer. ¿Dónde están? Ayer se las mencioné. Acá están. Pero vamos por partes. Listo. Vamos a dejar claro estas que tenemos ya aquí, estas 3, y poco a poco vamos agregando las demás. Listo. Vamos por partes. Ok, let's continue. Vamos a hacer un ejercicio donde yo pongo una pregunta incompleta y ustedes la completan. Este ejercicio lo tienen que conjugar con uno de dos verbos, con is o con are, ¿ok? Este ejercicio lo vamos a completar con uno de estos 2 verbos, bien sea is o bien sea are, que son 2 conjugaciones del verbo to be, ¿sí o qué? Simplemente, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Ese chiste tiene como 42 años, man. Ese chiste yo lo utilizaba cuando estaba en el colegio. Comencemos. Vamos a hacer este ejercicio un poco mejor. ¿Qué es shalom? Es el nombre de una persona. Cuando una palabra veas que empiece con una mayúscula es porque es el nombre de alguien. Muy bien, where are you? Y vamos a contestarla también, listo. Where are you? I am at home. Estoy en la casa. Estoy en casa. Where are you? I am at home. Listo. Ok. I'm in my work. Ok, bien. Bien, buena respuesta. Where are you? I'm at the library. Good, excelente. When they at home. Work no está bien, no está mal tampoco. Muchas veces puedes escuchar I'm at work. No hay ningún problema. When are they? Ok. Eso lo tengo que decir porque no quiero que se confunda. Work es una palabra que es tanto un verbo como un sustantivo. Entonces quiero que miren esto acá, por favor. No quiero que se confundan con eso, listo. No hay ningún problema en decir I am at work, porque work también es un sustantivo. Entonces también se refiere al lugar donde uno está trabajando. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que también existe la palabra job, que se refiere más a tu profesión como tal, a tu posición en el trabajo, a las responsabilidades que tiene el trabajo. Pero cuando estamos hablando de dónde estamos, no hay ningún problema en decir I'm at work. De hecho, es muy común decir I'm at work. Muy bien, esto tenía que aclararlo para que no quede esa duda. When are they at home? Es la respuesta correcta. When are they at home? Aparece en mi juego. Ok. When are they at home? No sé, digamos que sus papás. ¿Cuándo están sus papás en la casa?
Cuando yo estaba pelado, my parents are at home at 7 p.m. Se puede decir I am in my home. My home es un poco redundante porque home siempre se entiende como tu hogar. Y más adelante vamos a ver que la palabra home, más que referenciar un lugar, es como un adverbio de lugar. Entonces es mejor simplemente decir I am at home. No hay que especificar que es my home porque como que se entiende que es, sí, ok, tu casa. I'm at home all day. I love being at home. It's great. Continuemos con más preguntas. My parents are now at home. Cindy, buena respuesta, excelente. Continuemos con esta. My house sería lo mismo. Ahí con house sí es pertinente decir my house. Correcto, la respuesta acá es is. Contesten, what is the time? What is the time? ¿Qué hora es? What is the time? Me pueden contestar esa pregunta. Depende de sus países, por supuesto. En mi país, it's 12:42 p.m. It's 12:42. Hay algo muy curioso y es que en todos los países del mundo tenemos los mismos minutos, pero diferente hora. Pero en todos los países del mundo son los mismos minutos. Si están diciendo un minuto que no sea el 42, está descuadrado el reloj. Pero en teoría, en todos los países del mundo son los mismos minutos. Muy bien. ¿Qué va acá? What is that? Muy bien. Y aquí vamos a ver un meme, porque a mí me encantan los memes. Aquí vamos a ver un meme. What is that? What the fuck is that? A fucking cat? Hey, don't fucking look at me like that. That's a weird looking fucking cat. Ma! Yo, there's a stray cat outside. I don't want it starting a fight with Lucy. Lucy, it's okay. It's okay, Lucy. Don't worry about it. Ma! Ma, there's a weird fucking stray cat outside. It looks like grandma, the fucking thing. Like grandma. Hey, get the fuck out of here. I don't even know if that's a fucking cat. Blink, motherfucker. Blink. Le dices que No. Le dices que blink porque no parpadea. Blink es parpadear. Ese gato ahí todo. Blink. Ay, cerré la clase. Quieto. Ahí está. What is that? Is it a dog? No, it's a cat. It's a weird looking cat. It's a weird looking cat. Muy bien. Continuemos. Blink, parpadear, Mónica. Blink. No, it's a cat. It's a cat. Very good. That's a cat? Yeah, it was a cat. A weird looking cat. Okay. Vamos a ver. Where Miguel and Lily this weekend. Ese es un tricito más difícil. Ese es un tricito más difícil. No es mucho más difícil, pero es un tricito más difícil. Maika, utilizamos it para animales. A mí no me gusta utilizarlo, pero utilizamos it para animales. Where are? Muy bien, acá la respuesta correcta es con are. Where are Miguel and Lily this weekend?
porque son dos personas, Miguel y Lily. Por ende, si fuésemos a reemplazar a Miguel y a Lily por un pronombre, lo reemplazaríamos con they. Where are they this weekend? Gabo, muy buena. They are in the beach this weekend. They are in the beach. Ok, están en la playa. Super. Ok, teacher, forma de decir que captamos una orden que no sea ok. Puedes decir got it. Puedes decir got it. Alright, got it. Mira, puedes llegar y decir alright, got it. Alright, got it. En vez de decir ok. Alright, got it. Muy bien. Continuemos. Gotcha. Ah, esa es una chimba, esa es bacana. Gotcha. Gotcha. Correcto, la respuesta correcta es con is. When is he at the office? Y contéstenla también. When is he at the office? Y get it es en el presente, pero como te dieron una orden y la entendiste como técnicamente en el pasado, así haya sido hace 2 segundos, es en el pasado. Se debe conjugar en el pasado. Pilas, que recuerden que when es para tiempos, no para lugares. Ahí el de mandos está súper bien. He's at the office all day. Él está en la oficina todo el día. He's at the office all day. Miren que este all day es lo que responde el when. ¿Cómo se diferencia un te quiero de un te amo en inglés? Te amo es I love you y te quiero no existe como tal. Pero cuando la gente quiere comunicar un te quiero, normalmente dicen I care for you. Como I care for you, como me importas, como no tanto te quiero, sino como que no me eres indiferente, básicamente. Muy bien. Por cierto, yo no sé si ustedes sabían esto, pero en Estados Unidos, cuando ustedes tengan una relación con una gringa, no es necesario que ustedes le digan que quiere ser su novia. No es necesario. Ustedes pueden salir con ella 3 veces y en la cabeza, o con él, y en la cabeza de ellos, ustedes ya son novios. Ya, porque salieron 3 veces, ya son novios. Se embalaron. Lo digo por experiencia propia. ¿Cómo le digo a mi mamá que va a perder el año en inglés? Tienes que llegar y empezar a decirle, mami, yo te quiero, tú sabes que yo te quiero mucho. Sabes que esta mañana lavé el patio. Y además organicé la cocina. Perdí inglés, pero el patio quedó una belleza. Ya está. Suerte. Muy bien. Continuemos con otro. Con gusto. Síganme para más tips para evitar correazos. Ve, eso todavía pasa. A los niños todavía le dan correazos. O eso ya es algo de los 90. Que a mí me criaron a correazos. Where is she from? Muy bien. Eso es algo de los 90. Ya no dan correazos. She's from Mexico, como dice Sando. Muy bien, she's from Mexico. Thank you, Kiro. What time is it over there? También está bien dicho. También, súper. Pero eso se pregunta como, what time is it over there? Es cuando uno está en otra zona horaria. Entonces le está preguntando a la otra persona, hey, ¿qué hora es por allá? Entonces, si estamos en países distintos con distintas zonas horarias, esa pregunta es muy común. Esa pregunta que hizo la viewer. What time is it over there? Es cuando uno está en países con distintas zonas horarias. You're welcome, Clary. Muy bien, otra actividad diferente para que variemos. Les voy a poner la pregunta desordenada y ustedes la organizan, ¿listo?
From where they are. ¿Cómo es la pregunta correcta? From where they are. Where are they from? Easy. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? Super, necesito más espacio. Empiecen a notar qué palabra viene después de la palabra pregunta. Noten que casi siempre es el verbo to be. Where they are. Organícenme eso. Where are they? Miren que la pregunta where are they from y where are they son completamente diferentes. La primera, where are they from, pregunta de dónde son. La segunda, where are they, pregunta dónde están. Es una diferencia sustancial, ¿sí o qué? Siguiente. Is their house where? Is their house where? Todo está en el from, correcto. Esa pequeña palabra cambia todo el significado. Where is their house? Muy bien. Where is their house? ¿Dónde está su casa? Where is their house? Otra vez, miren la posición del verbo to be. Justo después de la palabra pregunta. Where is their house? At school when he is. At school when he is. Organicen esta otra. When is he at school? Súper bien. When is he at school? ¿Cuándo está él en la escuela? When is he at school? Muy bien. Una similar. At the office are you when? At the office are you when? When are you at the office? Muy bien. When are you at the office? When are you at the office? Is what time? What time? Ah, me falta una pregunta. Ah, me falta una palabra. Me falta una palabra, perdón. What is the time? What is the time? What time is it? Esperen que estoy intentando encontrar un meme. Yo consulto acá con la experta de los memes. ¿Cómo es que llama ese video? No pueden escuchar. Qué bueno. ¿Cómo es que llama ese video? ¿Dónde la verdad? Es que, bueno, you, Mari Carmen, ¿sí? ¿Cómo busco ese video? Así. No lo encuentro. No encuentro el video del meme. Tengo que encontrar ese video, parce. Yo soy súper obsesionado cuando yo quiero buscar algo para mostrarle a mis estudiantes. Parce, yo me obsesiono. Yo me obsesiono horrible, como que lo tengo que encontrar. Pase lo que pase. Uy, ¿cómo lo busco? María Guadalupe. Ya. Ya sabes cuál. Creo que sí.
Ay, no lo encontré. Amor, A ver, yo. Pero espérate que se escucha y me spoileas horrible, el... Espérate. Mándatelo a ti mismo. Y luego lo. Espérate, verás. Esperen pues que les vamos a mostrar mero meme. No se vayan. El que se vaya... Mándatelo y lo ves en los mensajes. No, porque lo tengo que poner en el PC. Y acá no tengo iniciado sesión. Pon así, niñas and you. No sabes buscar memes. No sé buscar memes, es difícil buscar memes. Mando presión, no se aprende nada. And you. Ay, sí, sí. Amor, ¿qué pasa? No, es este algoritmo chandoso. ¿Cuál es el meme? Ah, es un meme de una Pon conversación. así, and you, inglés, niñas. Ah, muy bien, vamos a poner este. No importa, vamos a poner este. Yo espero que después de la clase de hoy no vuelvan a tener una conversación así. Listo. Después de la clase de hoy no pueden volver a tener una conversación What's así. your name? Jenny. And you? Maria Guadalupe. 50 years. And you? And 16, all you. Hobby you? Drag and you. Dance. Oh, yes. That's your hobby. And music band. Charles and you? And you are king of music. Oh, I'm good. Excellent. And Netflix series? And lost and you. El Señor de los Cielos. Oh, yes. And book. And Harry Potter 4. And you? And you, Percy Jackson. And you good. Sí, Excellent. yes. Hello, good morning. Hello, good morning. What's your name? Jenny. Pilas, pues, no los quiero volver a hablar, no los quiero volver a escuchar hablando así. Ya tienen herramientas para hacer las preguntas más formuladas. ¿Sí o qué? Ya tienen contexto, Anju, ya tienen herramientas para hacer las preguntas mejor formuladas. Pilas, pues. Pilas, pues. Muy bien, y con ese meme terminamos la clase de hoy. Súper bien. Anju. Ahorita le hago un duet. A ti mismo. Le hago un duet a ese video. What about you? Is the right way? No, está bien contestar and you, sino que es que no hacían ninguna pregunta. Decían una palabra, and you, book, and you, Siri, movie, and you. Pero bueno, ya saben otras maneras de preguntar. Espero que les haya gustado mucho la clase. Muchas gracias por venir, muchas gracias por apoyarme con lo que hago y nos vemos mañana. Listo. Chao, las mejores. Se cuidan. Para grabar. Gracias. Gracias.